Señor, aquí no se trata de tener una iglesia grande, aquí se trata de hombres y mujeres que acepten a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Y comenzamos mañana a las 6 de la tarde. De hecho, yo voy a estar con el del sonido, vamos a estar desde las 3 de la tarde poniendo el equipo. Vamos a estar probándolo con la planta eléctrica porque el sistema de energía eléctrica de aquel lugar no es muy bueno. En lo que llega José Cristian con la guaguita violeta, que es, ¿verdad?, donde están las placas solares y que nos va a ayudar a energizar aquel lugar. Pero aquel lugar se va a energizar cuando lleguen ustedes y cojamos una esquina y comencemos a adorar, a orar, a interceder para que pasen cosas. Yo siempre pienso que los proyectos de Dios es para que pasen cosas. En el momento tal vez no se ven, pero va a llegar el momento que la gente va a comentar. ¿Se acuerdan aquel culto que se hizo a la orilla de la playa, en el parque? Allí fue que yo me convertí. Allí fue que fui impactado por el Espíritu Santo. Y de eso se trata. Que alguien llegue a los pies de Cristo y que usted sea ese gran colaborador. Amén. Pues vamos a orar para comenzar este culto glorioso de enseñanza. Que hoy tenemos al hermano Luis, que va a estar trayendo la enseñanza. Amado Padre bueno y eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por tu amor, por la paz que tú nos das. Gracias porque tú eres nuestro Padre eterno. Tú eres, amado Dios, que nos da fuerzas para seguir hacia adelante. En esta hora, Señor, te presentamos a los jóvenes que tienen, amado Dios, sus proyectos. Están infilándose para ese día del sábado, donde tienen el pulguero, donde van a tener el beauty, todas esas cosas, y ya, Padre amado, se están organizando. Hoy nuestros niños tienen afuera alguna participación donde van a estar disfrutando de cosas que nuestra hermana Elvia va a traer, y nosotros vamos a estar acá escuchando tu palabra a través de los labios de nuestro hermano Luis. Padre, glorifícate. No estamos aquí para entretener, estamos aquí para cada día enamorarnos más de ti. Hemos, Padre, reconocido que los tiempos son duros, pero nosotros hemos decidido creerte y vivir para ti. Sí, Señor. Un mundo que está convulsando, un mundo que se está hundiendo, un mundo que está hecho pedazos. Nosotros seguimos creyendo que tú vas a hacer grandes cosas maravillosas. Todo esto, Padre, te lo suplicamos, te lo imploramos, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor con algunos cánticos. Sostiene tu abrazo, Cristo, mi Cristo, me conquistó tu amor y ahora libre soy, no pertenezco al temor, tu mano me alcanzó. Sostiene
adoramos, Jesús, te glorificamos a ti, Rey. Vivimos porque tú nos amas. Señor, gracias, Jehová. Con este mismo espíritu, con este mismo gozo, vamos a estar orando por la ofrenda. Señor, te damos gracias porque nos ha permitido estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por este privilegio de un día más de vida, Señor. Un día más donde hemos podido seguir adorándote y exaltándote, Señor. Gracias, Jehová, por el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Estamos aquí porque queremos seguir adorándote y exaltando tu santo nombre. Señor, en este momento nosotros vamos a estar depositando las ofrendas, que esto es para bendecir esta casa, para que esta obra pueda seguir hacia adelante y para bendecir a otros hermanos. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada dador alegre, y aquello que no pueden dar, Señor, suple en cada persona. Todo lo entregamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos gloria a nuestro Rey. Gracias a los muchachos de Mekadesh. Qué bueno.
Los niños pues salen con nuestra hermana Elvia y los jóvenes pues salen con nuestra hermana Marangeli. Afuera tienen actividad. Si usted escucha algún ruido, no se moleste, que están los jóvenes, los niños por allá afuera, van a estar haciendo y deshaciendo. Ya usted sabe, así son ellos. Mire, ya llegó Benji y Isabelita. Tuvieron un mes de vacaciones. Qué poca vergüenza, ya están acá. Qué bueno. No hacía mucha falta que tuviéramos acá. Comencé diciendo que mañana tenemos la gran actividad de evangelismo. Vamos a estar en el Parque de la Juventud. Todos están citados. Vamos a tratar de contagiar a todo lo que se pueda a través de las redes para estar allá a las 6, comenzando de 6:30 a 7. Vamos a estar calentando motores, vamos a estar adorando al Señor. El hermano Christopher levantó una pequeña banda que va a estar adorando y glorificando al Señor. En el camino, la banda se va a seguir perfeccionando, porque esto lo vamos a hacer cada 3 o cada 4 meses con diferentes predicadores, sean de la casa o predicadores que busquemos de afuera para que nos ayude a evangelizar. Queremos que pasen cosas, Y usted manténgase orando en su hogar estos días, ¿verdad? El día de hoy, el día de mañana, para que no llueva, para que sea un tiempo bonito, para que sea un tiempo de gloria, para que sea un tiempo poderoso y que hombres y mujeres lleguen a los pies de Cristo. Aquellos que están corriendo, haciendo ejercicio por allí, que escuchen la palabra del Señor. Los residentes, los que van, los transeúntes, los que van en sus automóviles, que se detengan porque vean algo bien organizado, algo diferente. Amén. Para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Hoy en el estudio tenemos nada más y nada menos que el capitán de Mekadesh, nuestro hermano Luis Cruz. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Dios le continúe bendiciendo, hermanos. Siempre es un honor pues poder ser parte de esta cadena, de este ciclo de enseñanza. Y por lo menos aquí no puede haber nadie que por lo menos que viene a los estudios que no pueda decir que no ha aprendido algo en cada vez que se habla aquí de un estudio de los evangelios. Es algo de lo más que leemos en la Biblia, pero siempre que traen el capítulo, uno dice, sí, yo he leído el capítulo, y traen siempre algo. Yo cuando me voy con mi esposa allí y lo escucho, nos miramos los dos, eso no lo había visto de esa forma. Y siempre hay cosas nuevas, así que la mente del cristiano siempre tiene que estar dispuesta a ser renovada en la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Señor. Primeramente reconocemos tu presencia en este lugar. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor, y por eso estamos bajo tu cobertura, Señor, llevando estas enseñanzas, Señor. Pon sabiduría, Señor, en esta interpretación de estas letras, Señor, de esta palabra santa tuya, para que pueda traernos más libertad, Señor, y más iluminación en decisiones, Señor, y en nuestro estilo de vida que estamos viviendo en este mundo que cada día se pone más difícil, Señor. Que sea tu palabra la que lleve dirección, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Tenemos aquí, como parte del resumen del capítulo del jueves que se dio la última clase, que fue Juan 18, prácticamente ese capítulo habla que ya llegó la hora. Se estuvo hablando del ministerio de Jesús, de sus predicaciones, sus sanaciones y todos los milagros que hacía, pero en ese capítulo 18 llegó un momento donde, como dijo nuestra hermana Elvia, llegó la hora. Ya Jesús sabía lo que venía, estaba bien consciente del plan que Dios tenía para él, pero lo más que nos impresionó, que nos dijo nuestra hermana, fue la calma con la que Jesús tomó todas estas situaciones. Llegó la hora, pero era la hora de algo bien difícil, que lo vamos a hablar esta noche, pero él mantuvo la calma en todo momento. Cuando
nosotros tenemos conocimiento de las situaciones, entiéndase cualquier situación, nosotros tenemos conocimiento, tenemos cuál es el plan, tenemos cuál es el propósito, tenemos qué es lo que va a suceder, por qué vamos a hacer las cosas. Tiene que haber calma en el proceso. ¿Por qué? Y lo digo porque muchas veces yo voy a hacer algo en casa y desde por la noche estoy planeando. Voy a poner esta tabla así, después voy a hacer esto así, voy a poner esto así, cuando termine esto voy para allá. Uno está planeando y se levanta por la mañana todo como que quiere hacerlo todo en un momento. Pues parte de mi planeación por la noche no planeé el tiempo, porque yo digo, mira, si ya a las 9 de la mañana el palo no está puesto allá, pues ya estoy tarde. Así que es parte del plan. Cuando uno va a tener cosas que hacer, hay que tener todo planificado. Amén. Ella nos mencionó de 2 de Timoteo, hablando de la calma, donde decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ella hizo hasta la dinámica del dedo, del espíritu, de poder, de amor y de dominio propio. Mira, me lo aprendí. Tuve que ver el video. Les tengo que admitir, tuve que ver el video para podérselo decir. Pero esto de la calma se vio en ese capítulo algo bien, un control total, porque la calma no significa que vamos a coger las cosas suaves, sino que la calma que presentaba Jesús aquí era una calma de control total. Él sabía que el Padre tenía el control de todas estas cosas. Amén. También vimos cómo Pedro, que era uno de los discípulos que estaba con él, uno de los dormía, vivían y hacían todo con él, lo negó 3 veces. Y tenemos que reflexionar y decir, si él estaba ahí al lado de Jesús viendo las cosas, viendo todas estas cosas que hacía y lo negó, tenemos que entonces nosotros en estos tiempos de hoy estar bien afincados, porque por cualquier cosita podemos... El pastor, creo que en una predicación una vez habló de eso, que hay veces que nuestra fe es probada en cualquier cosa y tendemos como que a negarla o a quedarnos callados, y esa parte pues no está bien, porque somos cristianos, somos renovados, tenemos hay una nueva criatura en nosotros. Dios está perfeccionando cada día las cosas dentro de nosotros, pues lo menos que podemos hacer es serle fiel a ese cambio que Dios está haciendo en nosotros. Es increíble ver cómo tanto avance que hace Dios por medio de Jesús en nosotros, y algunas veces con un solo pasito que demos atrás, dañamos todo el plan, porque somos nosotros los que estamos tomando las decisiones. ¿Cuántas veces aquí se ha mencionado que tenemos que seguir por el camino, ¿verdad? Por la zona, como dice nuestro pastor, y algunas veces con un solo paso te saliste de la zona. Con un solo paso, no, si lo que fue un poquito para mirar para acá, pero ya te saliste de la zona porque te enfocaste en lo que miraste, hiciste algo. Por eso hay que darle valor a los pasos, aunque sean poco a poco los que uno da, pero los está dando firme. Queremos, como yo dije, algunas veces dar los pasos grandísimos, pero es mejor darlos firmes, que tú sepas que no vas a dar para atrás. Amén. Entonces, se habló también de Jesús frente a Pilato. Es bien importante hablar que los judíos querían la muerte de Jesús, pero ellos no podían tener esa decisión, ellos no la podían tomar. Solamente en el ambiente que ellos vivían, solamente el gobierno Roma era el que podía condenar a muerte. Así que ellos ya, eso en este capítulo 18, pues es llevado Jesús a las autoridades, pero desde antes pudimos ver en los estudios que ya desde antes los judíos estaban maquinando cosas. Y en esa decisión estaba, lo que tenemos que hacerlo a través de Roma para que se nos cumpla el plan de nosotros. El plan de ellos, no el plan de Dios. El plan de ellos era matar a Jesús, pero tenía que ser por medio de Roma. Así que todo lo que ellos movieron, y vamos a verlo en este capítulo, todo lo que ellos hicieron fue a través del Imperio Romano, que no eran tampoco simpatizantes de ellos. De hecho, se dice mucho que los judíos no odiaban
el imperio romano, pero sin embargo aquí les funcionaba para algo que ellos iban a hacer. En este capítulo 18 también Pilato empieza su investigación porque le presentan a esta persona, él no le vio ninguna culpa, pero empieza a hacer su proceso de investigación porque en sus manos estaba una decisión fuerte que era condenar a una persona. Así que él no, según estos sucesos y los que vamos a ver, él hizo unos procedimientos. Él no fue Pilato, se lavó las manos y fue. Él hizo unos procedimientos y vamos a ver. Amén. Cuando vamos a leer el versículo 38, yo lo voy a leer de la última parte del capítulo 18, porque hay un vínculo inmediato con el capítulo 19. Dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ya desde ahí empezaba la hipocresía y el sufrimiento, que es el que vamos a hablar en el capítulo 19. Este capítulo 19 de Juan, a diferencia, todos hemos visto en películas, hemos visto en los 4 evangelios esta parte de la crucifixión del Señor. Este proceso tan difícil, este proceso es el comienzo de la victoria de todo cristiano. Y la culminación que viene siendo el capítulo 20, que donde habla de la resurrección, pero eso pues le va a tocar a la otra persona. Y cuando a usted, por lo menos a mí, me dije, veo el capítulo y cuando dice de la crucifixión, tanto que hemos escuchado de la parte de la crucifixión, películas, cosas que pudieron pasar, cosas que tienen mucho significado. Y cuando empezó a buscar información, empiezo a escribir y yo digo, pero pues, cuando tenía un montón de cosas. Entonces yo decía, yo no puedo hacer esto, como que compactarlo, porque según iba buscando en el estudio, viendo que esto era algo bien importante, pero lo hemos visto donde quiera. Entonces yo dije, ¿cómo hago yo para poder llevar algo que no sea repetitivo, aunque no está nada mal repetir la palabra y verlo? Pero sin embargo, en oración me pongo a orar y digo, Señor, ayúdame a organizar esto, porque lo que tengo son como algunos 40 minutos. Y sigo leyendo, y en uno de los estudios que leí a lo último decía que esta parte de la crucifixión se puede llevar en diferentes ambientes. Está el ambiente de victoria, está el ambiente de propósito, el ambiente de proceso, está el ambiente de divino, de todo lo que conlleva todo eso. Hay que entrar a cómo Jesús pues logró dominar la muerte, porque ya hay parte de la palabra que dice que bajó y cogió, se hizo pues, le arrebató al enemigo, y fue en tantas cosas. Y cuando vi que habían parte, dije, pues déjame enfocarme en una nada más para entonces hacerlo. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a ver a Juan, veo que la crucifixión en el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan, es más concentrado a lo físico que sufrió Jesús. Y vamos a ver más adelantito. Él como que se enfocó en la figura humana y empezó a escribir cosas de lo que cualquiera de uno de nosotros humanos hubiera sufrido. De hecho, ustedes van a ver aquí que cuando llega el momento de la muerte en la cruz, aquí no se menciona que se abrieron los templos, que se levantaron, que se rajó el velo. Eso lo hablaron otras personas con otro punto de vista, pero el de Juan fue más concentrado al sufrimiento humano, a esta parte cerca de todo lo que sufrió, y me hizo pensar mucho en nosotros, estaremos nosotros los cristianos agradecidos de ese esfuerzo
de ese sufrimiento que tuvo Jesús, porque desde que empieza el capítulo todo es sufrimiento que se siente. Es un sufrimiento brutal que pasó un ser humano para llevar un propósito que Dios había puesto en él. Y no solamente un propósito que había puesto en él, sino lo que conllevaría para el perdón de los pecados de aquellos que estaban allí y de los que en el futuro, todo aquel que creyera en él, pues iba a tener la salvación. Pero tuvo un precio. Y me hizo reflexionar en qué tan agradecido yo estoy de haber aceptado a Cristo como mi único Salvador. Y después de este estudio dije, yo no quiero que eso sea un estribillo en mi vida cristiana de que sí, por la sangre de Cristo estoy salvo. Sí, eso es cierto, pero no puede ser un estribillo. Yo tengo que buscar más. ¿Qué significó eso? ¿Qué hizo Jesús para que yo pudiera gozar eso hoy y poder brindarle a otros? Porque yo tengo mis cosas, tuve cosas y Dios me sacó de ellas, pero también he visto que hay personas que tienen cosas peores, que se están encaminando a ciertas cosas que Jesús los ha tocado y los ha sacado de esos problemas. Veo milagros muchas veces en cómo Jesús cambia la vida con simplemente una persona aceptarlo. Amén. Pues vamos a empezar en el versículo 1 que dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús, acuérdense, esto es inmediatamente que él les ofrece a Barrabás. Dice, y el pueblo pues lo protestó, dijo, no, yo quiero a Barrabás, no me sueltes a Jesús. Entonces dice, pues entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Como yo dije, desde hace tiempo los judíos estaban planeando algo contra Jesús y no era cualquier cosa, era matarlo. Muchas veces hemos visto en las noticias y yo le pregunto a mi esposa o con quien esté hablando en el trabajo, yo le digo, oímos una noticia que alguien hizo una barbaridad y mató a una persona y qué sé yo, y algunas veces decimos, wow, esa persona estaba, ¿qué estaba operando en esa persona para hacer esa atrocidad? Aquí estamos viendo un pueblo completo, la gran mayoría, porque por lo menos ahí habla de que los judíos, todo, cuando se lleva a la plaza estaba lleno, todo el mundo. No dice, el sumo sacerdote estaba diciendo crucifícale, estaba todo el mundo. Y eso estaban planeándolo desde antes. ¿Sabe? Que el pueblo de Dios estaba pensando en asesinar a alguien, a ese extremo. Entonces, no solamente Jesús sufrió dolor por heridas, sino que sufrió en el ámbito espiritual todo ese odio. Y yo quiero que ustedes pongan en perspectiva la cantidad, cómo estaba ese ambiente allí con tanto odio a tal extremo de que querían matar a esa persona. Y que ya estaban como que a punto de hacerlo. ¿Sabes? Jesús estaba sufriendo, aquí Jesús va a empezar a sufrir en su cuerpo cosas de dolor, pero también había odio, se estaba expresando mucho odio. De hecho, yo estuve viendo una película, sabemos que las películas todo es ciencia ficción, y esta película trata de unas personas que son eternas y han vivido 500, 900 años, 3.000 años, 500, 5.000 años, y han vivido en muchas generaciones. Y en una parte de la película entran a un sitio y ven un retrato de la crucifixión, y uno de ellos dice, yo me acuerdo de ese día, lo que se vivía era odio puro. Y yo dije, wow, obviamente eso es una película de ciencia ficción, pero cuando vemos todo esto, tenemos que ver, lo que se vivía en aquel momento era un odio hacia una sola persona brutal. Y algunas veces a uno le dicen algo que uno lo interpreta mal y uno está todo el día enchismado. Lo digo porque algunas veces uno te dicen algo y tú lo entendiste mal y estás todo el día enchismado, todo el día dándole casco a eso. ¿Por qué me habrá dicho esto si yo nunca le dije nada a esto? Y yo no soy así. Yo no sé por qué él vino a caer mal. Pues imagínense con una sola persona diciéndolo eso, imagínate todo un pueblo
haciendo esa acusación. Pero aún así Jesús tuvo calma. Amén. Entonces dice, viendo que esta táctica de soltar el preso no le funcionó a Pilato, pues entonces le azotó. Pero Pilato azotó a Jesús como parte de una estrategia suya para dejarlo en libertad. Acuérdense que todavía Pilato prácticamente en todo el capítulo no pudo encontrar nada tangible que afirmara su decisión de que pues está bien, ellos crucifíquenlo, pero todo lo que veía en Jesús no le daba ningún indicio de que era un criminal ni que tenía todo eso. Entonces él quería como que hacer unas cosas para ver si el pueblo pues se ablandaba, porque el pueblo era el que le estaba diciendo lo que tenía que hacer, pero él decía, déjame ver qué yo hago, porque de verdad yo no encuentro nada con él. Entonces miren esto, el azotamiento era un acto horrible y cruel en el que la víctima era despojada de toda su ropa, atada a un poste y flagelada por varios verdugos, que en este caso fueron soldados turnados entre sí cada vez que se cansaban de azotar. Y este dato es un dato histórico de la flagelación romana. O sea que esto se hacía. Para víctimas que no fueran ciudadanos romanos, el instrumento predilecto era una empuñadura de madera de la cual colgaban varias tiras de cuero que en las puntas tenían pedazos de metal o hueso. Si me pueden poner la foto número 2. Porque quiero hacer una... Eso que están viendo ahí es una flagelación de un látigo normal. Según dice la información, eso era como un látigo de cuero. Una tira de cuero, una correa. Y los que tuvimos educación de antes saben lo que hace una correa. Eso es lo que entendemos, muchas personas entienden que fue lo que le hicieron a Jesús. Pero cuando vemos lo que los romanos usaban para hacer esa flagelación, pueden pasar a la próxima. Eso era lo que usaban. Eso estaba de cuero, de soga, pero tenía pedazos de vidrio, pedazos de metal, pedazos de alambre. ¿Ustedes creen que ese tipo de látigo causaba el daño que vieron en la foto anterior? Pueden pasar la próxima foto, por favor. Eso concuerda más con el instrumento que están usando versus la otra. Pueden pasar la otra, por favor. Esto es una flagelación de lo que creemos, un latigazo que dimos ahora, pero esto se parece más a un daño físico causado por el instrumento que usaban en ese tiempo. Apenas Jesús estaba empezando su labor y su sufrimiento, y mira cómo empieza. Entonces vemos como ya Juan en el capítulo, ella empieza diciendo, mira cómo este ser humano empieza a hacer su sacrificio y a hacer su labor, lo que le tocaba. Y eso es prácticamente empezando. Ni siquiera lo habían condenado a muerte. Y queremos que tengan eso en perspectiva, porque a estas alturas, según ha avanzado la historia, ya Jesús debió haber estado así. Dice, la flagelación era tan salvaje que muchas víctimas morían en ese acto. El cuerpo era despedazado y lacerado a tal extremo que hasta músculos, venas y huesos podían quedar expuestos. Y solamente él está arrancando su plan. Y él sabía que todo eso venía. ¿Y qué hizo? Mantuvo calma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Todo lo hizo por amor. Esta clase de azotamiento precedía con frecuencia a la ejecución en la cruz, con el fin de debilitar y degradar a la víctima, a tal punto que en muchos casos le despojaba de toda dignidad humana. Sin embargo, parece que a Pilato se le ocurrió esto para despertar simpatía por Jesús, no él, sino del pueblo. Y vamos a ver cómo.
este acto era ilegal, pues no se había establecido culpa en Jesús. O sea que Jesús empezó a sufrir en la carne y empezó a sufrir corrupción. Todo eso en este tan poquito tiempo. Pero él más, como dice la primera de Pedro, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 53, 5. También le pusieron, según dice aquí, la corona de espinas, que dice una corona, se elaboró con ramas puntiagudas de hasta 30 centímetros de largo. Y no es que las puntas eran de 30 centímetros, 30 centímetros es alrededor de un pie, ¿verdad? Más o menos 12 pulgadas. Sino que las ramas tenían espinas y las ramas largas, pues ellos hacían como que entretejían las ramas para hacer una corona. Y se debate mucho en los estudios de qué tipo de planta, pero los más que ellos entienden que puedan ser son 3 tipos de plantas. Una se llama perdonen porque son unos nombres raros, Ramus Spina Christi. Si me pasan la otra, la foto número 6, que son plantas que esa es la de la derecha abajo, pero ven que es larga pero tiene espinas. Como está la segunda, que es la de la izquierda, que esa es la Paulinus aceleatus. Y otros estudios dicen que puede haber sido de una palma datilera, que en ese caso esa palma también tenía espinas y podían sacarse tramos. Cualquiera de las plantas que fuera era algo que tenían que crear, hacer como un círculo, pero todo eso con las espinas expuestas para después ponérselas a Jesús. Fíjense que así de primera intención se ven bonitas, ¿verdad? Aquel verde, pero el resultado era la foto del lado superior derecha. No hay forma que tú te puedas poner eso en la cabeza y no hay forma. Versículo 7. Los judíos le respondieron. Perdóneme, me faltó el versículo 6 que dice, cuando le dieron los principales sacerdotes. Ay, Dios mío, estoy como que perdido aquí. Ok, estamos en la corona de espinas. Las espinas atravesaron la cabeza de Jesús y contribuyeron a aumentar el dolor. Pues claro, y el de sangre. El manto púrpura, este color era representativo de la realeza. Podía tratarse de una túnica militar que se puso sobre los hombros de Jesús con la intención de hacer mofa de las declaraciones acerca del rey de los judíos. Los soldados no solo hacían burla de Jesús, sino del concepto de un rey entre los judíos. Acuérdense que los romanos y los judíos pues tenían esa enemistad, y ya ahí como que empezaba el bullying que le llaman. Había como que algo despectivo con los judíos y estaban usando a Jesús para ese propósito. Los soldados no solo hacían bailar de luz, sino que el concepto de rey entre los judíos, otra vez nos conviene recordar que aunque Jesús pudiera haber tenido la ayuda de la legión de ángeles, él soportó todo eso. Dice el versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí este hombre. Hasta ahí Pilato hizo eso para mostrarle a los judíos, mira, ya aquí está el que ustedes me trajeron y mira lo que le he hecho. Porque en realidad Pilato lo que estaba buscando era ver si podían apaciguar un poco los ánimos que había en la multitud. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces en el versículo 6? Cuando lo vieron los principales sacerdotes, lo que es como le decimos aquí a las cosas, le echaste gasolina al fuego, y lo que hicieron fue, los enfureció más, a tal extremo pues que dice la palabra que ellos gritaban a voces, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Parece que Pilato no entendía la profundidad y el odio que tenían los judíos, y si él esperaba que después de azotar a Jesús ellos se iban a ablandar,
lo que hizo fue lo que nosotros decimos acá en el campo. Le echó gasolina al fuego. Entonces hay una ironía aquí que dice, Pilato, que es un pagano, que no era del pueblo de Dios, no quería crucificar a un hombre inocente. Sin embargo, el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, el pueblo santo, querían matar a un hombre inocente. Qué cosa, ¿verdad? Y todo eso es parte del sufrimiento, porque no solamente es lo físico, como decía, todas estas cosas, yo estoy seguro que Jesús le tiene que, como humano, todo ese sufrimiento lo aceptamos. Él lo aceptó. El versículo 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Esa parte me tuvo como que un poquito, porque Roma en ese tiempo era un imperio y era bastante la autoridad que ellos tenían y escuchar eso de miedo. Pero cuando me pongo a buscar en el estudio, dice que muchos oficiales romanos eran supersticiosos en extremo. Mientras los judíos interpretaban las afirmaciones de Jesús como mesiánicas, para una persona con mentalidad grecorromana, que son los romanos, el título Hijo de Dios pondría a Jesús en la categoría de un hombre divino. Entonces, ¿por qué él tenía miedo? Pues número uno, porque él sabía de milagros, él había escuchado que Jesús había hecho milagros. También porque se dio cuenta de su enseñanza y conducta elevada y misteriosa. Jesús estuvo callado en la gran mayoría de ese tiempo y se mantuvo en calma. Y eso pues le daba a él, cuando empezó a decir en su mentalidad supersticiosa, espérate, que yo no esté haciendo algo aquí que me vaya a hacer algo vaya en mi contra. Tuvo miedo por causa de lo que su esposa le había dicho. No tengas nada que ver con este justo, se dice la palabra, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso está en Mateo 27. Y por causa de lo que Jesús le había dicho, porque ahora los judíos insisten en que Jesús se hizo él mismo hijo de Dios. En el capítulo 18, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo y para esto yo nací. Entonces, cuando él ve todas estas cosas, pues le dio este miedo, como esta preocupación de supersticioso. Y yo conozco mucha gente, conozco gente que son así, a todo, lo que le llaman la cábala, es que le llaman así. Todo es como, no hagas eso, porque esto así, siempre están como que supersticiosos. Pues yo me imagino que estos oficiales romanos pues estaban en esa, acuérdate que ellos tenían muchos dioses también. Entonces el 9 dice, y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, esto es después de haberse visto con el miedo, dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Cuando él le pregunta, no le quiso preguntar de qué pueblo era. Él como que quería de verdad averiguar de dónde tú vienes, de qué parte. Quería como que aclarar un poco ese miedo. Pilato mostró cierto interés en el origen de Jesús. Su mente supersticiosa se preguntaba con qué clase de persona se había metido. Mas Jesús no le dio respuesta. La palabra dice en Isaías 53 que como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, a pesar de todo el sufrimiento que estaba pasando. Cuando vamos al versículo 10 que dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Como de momento el miedo se convirtió en autoridad, pero es porque el mismo miedo, por medio de la amenaza, él estaba tratando de buscar solución y respuestas a ese miedo. Pilato creía que Jesús debería respetarlo y aún temerle. Creía que el silencio de Jesús mostraba falta de respeto por su autoridad, pero en realidad ya no había más que decirle. Nos debe dar pena y orar por estas personas que promulgan autoridad propia, que no está atada para nada en la palabra de Dios y que no le dan valor a la verdadera autoridad que nosotros tenemos como cristianos libres, sino que la usan de otra forma. Y estas personas, pues hay que orar por ellas porque se está haciendo mucho daño con personas con autoridad, aún en la iglesia, que no tiene que ver nada con la palabra del Señor.
Y aquí se ha predicado mucho de con qué autoridad nosotros como los cristianos, es la verdadera autoridad que debemos andar en las cosas. Toda autoridad que nosotros tenemos está atada a la voluntad del Padre. Y eso aquí lo han dicho como 8,000 veces. Versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea que Jesús con esto le dijo, como quien dice, tú me estás preguntando a mí de dónde yo soy, pero de dónde tú eres, que me estás reclamando a mí, porque yo sí sé de dónde yo soy, yo sé la autoridad que fue puesta en mí, yo sé la autoridad que estoy yo ahora mismo en estos momentos efectuando y logrando y haciendo un momento en la historia para que la autoridad de Dios a través de mí se reconozca. Entonces, aún el señorío de los romanos sobre los judíos les fue dado por Dios. Eso está en Romanos 13, del 1 al 4. Y los magistrados darán cuenta a Dios del uso o el abuso de su poder. Dios le había dado la autoridad para tomar venganza sobre los criminales, pero no le había dado autoridad para tomar venganza sobre los inocentes. Amén. El juez y el sumo sacerdote, porque aquí dice, aquí muchos interpretan que aquel que te ha entregado a mí, mayor pecado tiene, y esto pues no está relacionado a Judas, porque Judas encadenó el proceso, pero en realidad los que entregaron a Jesús a los romanos era Caifás, un sumo sacerdote, quien habló por el Sanedrín. Sabe que Jesús ya estaba diciendo, no, esto no es culpa de una sola persona, porque Jesús está viendo todas las personas que están ahí hablando en contra de él, más Jesús también sabía todo lo que se había maquinado para llevarlo hasta este momento. Amén. También el pecado de los judíos era mayor porque conocían las escrituras que hablaban de Cristo y no podían negar que Jesús las cumplió al pie de la letra porque había visto sus señales y habían oído sus enseñanzas. La culpa de los judíos era grande porque después de todas las oportunidades de conocer a Jesús en persona, lo rechazaban y estaban resueltos a darle muerte. Aquí hay una notita que yo quiero, antes de proseguir, cuando los judíos le dicen a Pilato que lo crucifiquen, ¿ustedes se creen que los judíos esa era la primera crucifixión que veían? Según dice la historia y los estudios, la crucifixión era un método para castigo. O sea que esta no era la primera vez. Entonces, ¿por qué yo lo digo? Porque desde que ellos estaban maquinando, ya ellos sabían que querían matar a Jesús y de qué forma. O sea, ya ellos sabían cómo habían muerto otras personas crucificadas y eso era lo que ellos tenían en la mente para Jesús. A ese extremo llegaba ese odio. Y quiero que lo tengan en mente porque no es crucifícale y eso salió en ese momento. No, eso venía desde hace tiempo y queremos que muera y que muera de cruz. O sea que eso es como le llaman en las leyes, eso ya estaba premeditado. Amén. Vamos al 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo del César. Ahora entonces somos amiguitos del César. Entonces los judíos llevaron a los romanos, porque los romanos eran los únicos que podían dar la muerte, pero también llevaban cómo manipularlo para que la balanza se tendiera ante ellos. Esta declaración por parte de los judíos está cargada de ironía, porque el odio de los judíos hacia Roma indicaba que ellos también estaban muy lejos de ser amigos del César. No obstante, sabían que Pilato tenía a Tiberio César, que era el emperador en ese momento, y según el contexto, me acuerdo de la pastora Bebi que hablaba de cuando uno habla de estas cosas, hablar del contexto. En esa parte de la historia, Pilato estaba, como decimos aquí en buen puertorriqueño, estaba caliente con las autoridades, porque ya a él se le habían acusado de muchos problemas que había pasado con los judíos y la forma en que él trataba de
de solucionar, pues no eran adecuadas. Y según le dice los estudios, ya él había sido reprendido, ¿sabes? Le habían dado un warning, como decimos a nosotros en el trabajo, por eso. Y dijeron, mira, te estamos velando, tienes que tener cuidado, estás en remojo. Ya en este tiempo Pilato sabía esto, entonces por eso es que él estaba cogiendo este caso como que déjame ver, que no vaya yo a acabar de resbalar, y porque me están velando. Pilato ya había creado algunas revueltas en Palestina, como les dije, y los judíos le intimidaron con amenazas de otra revuelta que significaría el fin de su poder en Palestina. Se decidía abstenerse de ejecutar a Jesús. Esto es política, hermano, todo esto es la política envuelta, y ya Pilato pues ya tenía eso bajo sus hombros. Cualquier decisión que tome, cualquier sí o no que haga, pues me va a acabar de... En el versículo 3, entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Pilato cedió bajo la presión judía y se preparó. Cuando habla de ese versículo es como que se sentó para tomar la decisión, como si estuviera en la corte, que ya se sentó y viene el jurado a dar la declaración, algo así parecido. Este tribunal se refiere al lugar donde Pilato se sentó para dar el veredicto. La ironía es que Pilato pronunció juicio sobre aquel a quien el Padre mismo dio todo el juicio, y quien habría de pronunciar el justo juicio de condena para Pilato. Versículo 14, y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Todo esto pues lo decía despectivamente, pues ahí tienen a la persona para que lo crucifiquen, crucifiquen, lo dije bien, ahora sí. Juan presenta a Jesús como si hubiera enviado a su ejecución a la misma hora en que los corderos de Pascua eran sacrificados. Esto pasó cerca del tiempo de Pascua, y Jesús pues estaba en ese proceso, como si fue, y en ese proceso de Pascua había muchos sacrificios, hacían los sacrificios, y ya empezaba Juan en esta parte del Evangelio a asociar eso con la muerte de Jesús. Los antiguos griegos y los judíos contaban sus días desde la puesta del sol, porque aquí dice desde la hora sexta, y ahí pues también hay un debate de que si fue como a las 9, que si fue como a las 6, que si fue a mediodía, y es que en ese momento, hablando del contexto otra vez, en ese momento los romanos entendían que el día empezaba a medianoche, ¿sabes? A la 1, y los judíos lo empezaban desde que salía el sol. Y allí había una diferencia. Por eso es que muchos dicen, no, fue a las 9, no, otros fue a las 3, por darle unos números. Pero es que en realidad en ese momento se vivían como que dos horarios. Pero según dice aquí, Juan estaba usando el tiempo de hora de los romanos, porque él estaba escribiendo en ese momento, y eran los romanos lo que estaban haciendo, pues esa es la parte, que es la hora sexta, sería como a las 6, de 6 a 7 de la mañana. He aquí vuestro rey. Pilato se burló de los judíos al sugerirle qué clase de rey que se merecían. Wow. ¿Sabe? Que no, que lo que yo digo, ¿sabe? No es el maltrato físico. Te estoy usando hasta de instrumento para coger a todo el pueblo y humillarlo. Y eso pues, por donde quiera que uno lo mire, duele emocionalmente, ¿verdad? Pero ellos gritaron, fuera, fuera y crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey han de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ese capítulo 15 es la evidencia escrita de la hipocresía que se vivía en ese tiempo los judíos, porque entonces ahora sí son panitas del César, pero es para poder manipular a Pilato.
en su fanatismo por crucificar a Cristo, negaron al Dios del Antiguo Testamento, el único rey de Israel, eso está en Jueces 8:23, y negaron la promesa de Dios a David acerca de su hijo, el Mesías que ocuparía su trono para siempre. La ironía de este asunto se ve que ellos dijeron: no tenemos más rey que el César, pero dentro de pocos años después de este tiempo, su templo, ciudad y millares de ellos fueron destruidos por el mismo César, al quien ellos estaban venerando en ese momento. Y eso pues aparece en Mateo 23, en el versículo 38, y en el capítulo 24 de Mateo también aparece lo de la promesa que hizo Jesús, de la profecía que hizo Jesús de lo que iba a pasar con el templo. Así que entonces lo entregó a ellos, pero los soldados romanos lo crucificaron. O sea, esta parte es bien enigmática, porque los judíos lo querían matar desde hace tiempo, pero ellos no podían hacerlo. Ellos dicen: yo lo odio, lo queremos muerto, lo queremos crucificado, pero nuestra ley prohíbe que nosotros lo matemos. Así que tenemos que buscar otros recursos. Entonces ahí manipularon a Pilato y a su sistema, para que entonces Pilato es el que representante del Imperio Romano, es el que decía: pues está bien, lo crucifíquenlo. Y entonces pues ya dijo: ok, ya logramos lo que queríamos, pero todavía estamos en ley. No, nosotros no fuimos los que lo matamos. O sea, ven toda esta hipocresía que hay ahí. El 17 dice: y cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Cuando dice cargando su cruz, esto se refiere al travesaño, que hay muchas teorías de la cruz y muchos dice completo, pero la gran mayoría hablan de que a nivel del contexto histórico, ellos lo que llevaban era la parte horizontal, y ellos tenían que llevar eso porque el palo vertical ya estaba puesto en el monte. Y esto que estoy hablando aquí es lo que la historia decía, cómo era el proceso que está ahí. Jesús cargó su cruz hasta la puerta de la ciudad, pero debido a los efectos de flagelación brutal a la que se fue sometido, un hombre llamado Simón de Cirene tuvo que llevarlo por él. Eso aparece en Mateo. Hay otras denominaciones que dicen que Jesús fue crucificado en un palo vertical, pero la palabra del Señor no deja nada al descubierto. Y cuando cuando Tomás dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y esto pues quise traer una imagen, pero no me gustó. La crucifixión que ellos decían que también era otra forma, era en un solo palo, ponían a la persona con las dos manos arriba, un solo clavo agarrando las dos manos y el clavo de los pies. Pero Mateo, cuando dice: cuando yo no vea los clavos de las manos, pues significa que usaron dos clavos. Así que de esa forma se demuestra la palabra que Jesús fue crucificado así, y no como dicen estas otras denominaciones. Aquí hay un historiador que se llama Josefo y dice lo siguiente: la crucifixión era una práctica común en Palestina. Esta era una de las peores formas de tortura y uno de los métodos de ejecución más cruel que jamás se hubieran inventado. Era la pena mortal diseñada para producir una muerte muy lenta, pues algunos duraban días en la cruz antes de morir. Estaba reservada para los traidores, los revolucionarios y otros de los peores criminales. A todo eso se aferró Jesús como plan divino, por eso, por amor a nosotros. Amén. Y dice a Jesús lo hicieron que se acostara en que era el procedimiento, después que llevaban para colmo,
flagelado, herido, desangrado, cargando un madero, que eso estoy seguro que pesaba un montón, por un camino hasta llegar allá, lo acostaban encima de la madera, lo clavaban en las manos, entonces lo subían y lo ponían en el palo, y dicen que muchas de ese palo tenía como un escaloncito, eso yo lo he visto en fotos también, pero los historiadores dicen que ese palo, hasta esa piececita donde poner el pie, de la forma que quedaba una persona crucificada, los brazos estirados para poder respirar, tenían que hacer, porque de esa forma, tan apretado que estaba, no podían respirar. Tenían que levantarse para poder respirar. Y eso es el cuerpo que lo hace prácticamente para no sufrir tanto, pero se estaba haciendo pues más daño. Mira qué vil, de qué forma estaban hechas las cosas para que esa persona sufriera. Está brutal, ¿verdad? Se acostumbraba a levantar el madero de inmediato con la víctima adherida a él y empalmarlo al madero vertical. Entonces ahí era que le ponían encima de los pies para que adrede y para que le causara sufrimiento. Cuando no pudiera respirar, él se pudiera levantar, pero eso le causaba mucho, mucho más dolor. Jesús podía quedarse, estoy hablando de sometiendo a Jesús al contexto histórico de cómo se hacía ese ejercicio allí. Dice, Jesús podía quedar colgado en el sol ardiente durante varias horas y hasta varios días. Para respirar era necesario empujar con las piernas y contraer los brazos, el cual generaba un dolor desgarrador. Espasmos musculares agobiantes sacudían todo el cuerpo, pero como la falta de movimiento aceleraba la asfixia, la lucha angustiosa e instintiva del cuerpo de la vida proseguía. Escuchamos todas estas cosas, ¿verdad? Y vemos la estampa, crucificado y todo, pero mientras estaba crucificado, todo esto estaba pasando en su cuerpo. Todo este dolor. Con razón, cuando él se fue a orar, le decía, si te es posible, pasa de mí este cáliz. Y ahí yo entiendo todo lo que porque él ya sabía todo lo que le iba a pasar, pero él dijo, yo me voy a atar a la voluntad. Pero ya estaba viendo todo lo que estaba pasando, todo lo que le iba a pasar. Entonces dice el 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Este letrero que ponían, se dice que en ese tiempo, lo mismo, el contexto histórico, se acostumbraba a que la persona que estaba acusada de ser crucificado, en esa procesión que hacía, se le guindaba esa tablilla que decía el crimen por el cual se le había condenado a muerte. Ladrón, había violador, asesino, lo decían. Sin embargo, a Jesús pues le pusieron eso de el Rey de los Judíos, porque por eso fue que los judíos lo llevaron. Este se proclamó Rey de los Judíos. Entonces Pilato adrede, pues dice, pues si eso fue por lo que ustedes lo trajeron, eso es lo que le voy a poner. Sin embargo, a los judíos después más tarde se molestan por eso. No pongas eso. Bueno, pero si por eso fue que ustedes lo trajeron aquí, porque a ustedes no les gusta que él fuera su rey, pues eso es lo que va a tal extremo que la palabra más adelante dice, eso está escrito y así se va a quedar. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los Judíos, sino él dice, soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato, lo que está escrito, escrito está. Aquí pues prácticamente se sigue viendo la hipocresía de los judíos y la maldad que se estaba reinando en ese ambiente. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, estamos asumiendo que ya lo tienen trepado en el palo arriba, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Perdón. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Normalmente un judío tenía 5 artículos en su vestimenta, que era la túnica, la capa, el cinto, la sandalia y el turbante. Al crucificar a un criminal, una parte del sueldo de los soldados, de los que hacían la labor, era la ropa de la persona que estaba siendo crucificada. Repartiendo la ropa de Jesús como si ya estuviera muerto, nunca pensando que lo volvería, obviamente sabía que él no lo iba a volver a utilizar. Entonces dice, esto fue para que se cumpliese la escritura en el Salmo 22 que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. De esta manera, sin saberlo, llevaban a cabo lo que Dios había predicho. Aún los detalles minuciosos de este gran evento eran tema de profecía. Qué imagen tan clara de indiferencia del mundo hacia Cristo. Y hoy en día, cuando nosotros, el pastor habla mucho de que él está hablando de algo que está pasando y dice, no crean que es que yo estoy con coraje con ustedes, es que hay que decir las cosas como son. Y hoy en día estamos viendo como a Cristo está haciendo no le dan valor para nada. No le dan, y quizás no estamos rifando no están rifando la túnica y todo, pero con nuestras actitudes, las actitudes de una persona que no conoce a Cristo, están despreciando a Jesús aún hoy en día. El 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y aquí podemos sacar tres cositas. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Sin duda alguna, a ella en ese momento se tiene que haberle acordado lo que le dijo Simeón cuando lo fueron a presentar, que dijo, una espada traspasará tu misma alma. En aquel tiempo cuando Jesús estaba más pequeño, quizás, pero ahora yo me imagino cuando ver esa estampa, ella estaba ahí, ver esa estampa de sufrimiento, dolor y de todo ese ambiente negativo que había ahí, ella dijo, la espada yo creo que hubiera sido, eso yo diciendo, la espada yo creo que hubiera sido menos dolorosa. También tenían a la hermana de su madre. Al comparar esta lista con la de Mateo y Marcos, parece que la hermana de la madre de Jesús se llamaba Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. Esta es la que en Mateo 20, ella le dice, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno al lado uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús le contestó, no sabéis lo que pedís. Cualquier persona oye a Jesús que le dice de esta forma y ya empieza, bueno, nosotros somos así, que cualquier cosita nos enchismamos. Pero ella estaba allí. Ella estaba allí, o sea que ella dio un ejemplo de que nosotros, además de recibir las enseñanzas, también tenemos que recibir la corrección. Y que eso no mide nuestra fe. Y también estaba María Magdalena. Algunos han supuesto que María Magdalena era la mujer pecadora de Lucas porque su nombre aparece enseguida en Lucas. Solo sabemos que de ella salieron 7 demonios, fue liberada de 7 demonios y estaba dando muestra de agradecimiento allí en la cruz. Porque los discípulos, la gran mayoría de ellos, con excepción de uno, se fueron todos. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, estoy en el 26, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí hay un detalle importante, que él entrega a la madre a Juan.
¿Y por qué? Porque aquí hay una parte que dice que no se dio responsabilidad a sus hermanos porque los propios hermanos de Jesús no simpatizaban con el ministerio. Y eso lo podemos ver en el capítulo 7, en versículo 3. Y lo más probable es que ni siquiera estuvieron presentes a la hora de su muerte. 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí se enfatiza la humanidad de Jesús. Soldados heridos en el campo de batalla han dicho que su sufrimiento más grande, y aquí hay militares, que su sufrimiento más grande era la sed, aún superando los dolores causados por las heridas, era la sed. ¡Wow! Cuando busqué información de qué puede causar sed en una persona, hay varias cosas. La primera es la alimentación. Un tipo de mala alimentación mala pues puede caer sed. Algún padecimiento de salud también puede crear la sed. Pero el tercero me llamó la atención. La falta de sangre, el desangramiento, cuando personas que tienen heridas grandes que se desangran, le da sed. Así que esto hace tremendo sentido que Jesús, tranquilo, aguantando la calma, pero como humano dijo, tengo sed, con todo lo que estaba sufriendo. Amén. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y en Mateo se habla en el 27 que durante el camino hacia la cruz a él también se le dio vinagre, pero ese vinagre que se le daba durante el camino, la función era para que se hicieran insensibles al dolor. Ese vinagre lo mezclaban con algo como si fuera para aliviar el dolor, pero el que se le daba en la cruz era mezclado con otra cosa que era la función de la bebida que se daba era para prolongar la vida, para hacerle un poquito más darle un poquito más de espíritu, como aquí decimos con las sopas y los sancochos y todo que dan los caldos. Pues ellos creían que esa parte, esa mezcla que daban a los muertos, como que les daba un poquito porque querían que sufrieran más. ¡Wow! Entonces uno se cree que ya esto es sufrimiento. No, ellos querían que sufrieran más y todavía falta más, hermano. Una parte bien importante del hisopo, decían que lo cogían en una esponja y lo echaban en un hisopo. ¿Qué es un hisopo, Luis? Porque no sabía lo que era. El hisopo es una planta pequeña que al secarse es ideal para rociar, como si fuera una escobita. ¿Y dónde más? ¿Saben dónde más se usó el hisopo? Póngame la foto número 7, por favor. El hisopo es la planta que está acá, mira qué bonita, pero cuando se seca queda como si fuera una pequeña escobita, que todo líquido que está ahí, pues entonces después rociaban. La palabra dice que eso mismo se usó, ese hisopo se usó en los dinteles, cuando en la misma época de aquel tiempo, que es por lo que se le celebraba la Pascua aquí, que dijeron que con ese hisopo, con sangre de cordero, pues le pasaran a los dinteles. Usaron el mismo instrumento y prácticamente está profético. Porque en el tiempo de Israel, allá cuando pasaron lo de los dinteles, era para que la muerte pasara y no los tocara a ellos. Entonces esta persona, este funcionario que estaba aquí con Jesús, le hizo lo mismo, le dio vinagre con un hisopo. Y él no sabía que la muerte tampoco iba a poder vencer a Jesús que estaba en la cruz. Wow. Cuando esto de lo del hisopo que se usaba en los dinteles, eso lo pueden encontrar en Éxodo 12:22. En el 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es una palabra de triunfo. Consumado es el perfecto sacrificio. Y estos son significados que se están sacando del contexto histórico de ese momento. La expresión consumado se traduce la palabra telestai, que significa llevado a su fin completo y perfecto.
contextos de significado de esa época. Otro dato dice, la palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizan en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Y Jesús lo dijo, consumado es, con esas dos palabritas. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta ahí llega esa parte de la crucifixión y como ven, a diferencia de otros evangelios, Juan lo dejó ahí. Juan lo dejó ahí porque como Juan está más enfocado en la parte esto, y yo lo leí, yo hice como un silencio, se acabó esto. Ya se acabó. ¿Pero qué se acabó? Se acabó el sufrimiento. Ya Jesús no estaba sufriendo más. Ya Jesús no sentía todo lo que estaba sintiendo porque hay que ver. Mire, hermano, yo me estoy chequeando ahora aquí porque volví a lastimarme y esto fue con un pedazo de papel. Mira, esto salió así porque esto no estaba. Ahora me rasqué y lo que hice fue que saqué, me lastimé ahí. Y eso fue un pedacito de papel. Y me he estado como que preocupando, se me va a ver la sangre, se me va a infectar. Y Jesús estaba, quiero que se imaginen cómo estaba Jesús en esa cruz, qué es lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba sufriendo, cómo estaba su cuerpo tratando de contrarrestar, porque sabe que el cuerpo humano busca la forma de sobrevivir. Y eso, el método de crucifixión de los romanos estaba diseñado para que cuando el cuerpo hiciera esas cosas causara más dolor. Pero Juan dice hasta aquí, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Porque a mí me tocó también y a mi esposa, que han tenido personas que han sufrido de una enfermedad por mucho tiempo y parece cruel, pero cuando por fin se van con el Señor, pues uno dice, qué bueno. Porque lo que estaba era sufriendo. Yo me imagino que ese fue el sentimiento que tuvo Juan en ese momento. Ya se acabó. Ya no hay más sufrimiento. Ya no me van a escupir más. Ya no van a blasfemar sobre mí. Ya las heridas no me duelen. Ya no tengo sed. Ya la corona de espinas en el mundo espiritual ya había volado en canto porque se estaba preparando la corona de la victoria. Amén. Ya ahí estaba empezando ese proceso. Ya estaba en ese silencio, ya estaba empezando a maquinar la verdadera propósito de todo este sufrimiento, que es el que algunas veces nosotros no valoramos. Se acabó el sufrimiento, como dice aquí. Ahora va a llevar la corona, preparando su cabeza para recibir la corona de Rey de Reyes. Amén. El 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Esto era parte del proceso de crucifixión aún cuando la persona moría o estaba ya moribunda. Por eso les digo, esto no acababa. Como según esto había gente que se quedaban hasta 2 días, pero por la Pascua ellos no querían tener a alguien vivo allí, pues entonces ellos decían, los romanos no se preocupaban por sepultar a los crucificados. Esto es los romanos. Sino que los dejaban sus cuerpos en la cruz para ser destruidos por la putrefacción o por animales de rapiña. Pero los judíos insistían en que los cuerpos fueran quitados de la cruz. El proceso que usaban era para acelerar la muerte. Si se habían tardado mucho y acelerar la muerte, iban y la palabra dice que le cortaban las piernas, pero según el proceso del contexto histórico, ellos lo que deseaban es que le mutilaban las piernas. Ahí en la cruz le mutilaban las piernas, sabían que estaba vivo, le mutilaban las piernas porque era lo que estaban usando ellos para tratar de respirar.
y tratar de moverse, pues era, no sé cómo decirlo, era como que querían resolver, pero no están resolviendo, lo que estaban causando más daño. Por eso es que cuando llegan donde Jesús ya lo habían dado, ya Jesús había muerto, entonces no hubo necesidad de hacer eso. Sin embargo, pues él cogió la lanza, como dice aquí, eso está más adelante, pero si vamos al 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, porque es parte del procedimiento. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creéis. Cuando dice que el que vio dio testimonio, Juan era testigo ocular en aquel momento. Pues estuvo al pie de la cruz. El testimonio de un testigo ocular no se puede rechazar si su carácter apoya su palabra. Y Juan era un hombre irreprensible que amaba la verdad. El 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vamos al 38, ya estamos terminando. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían puesto a ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús fue puesto en un sepulcro nuevo, porque también en ese tiempo se estaba maquinando de que los judíos, de que los discípulos fueran a hacer algo con el cuerpo, pero el plan era completamente perfecto. No podían usar un sepulcro usado que tuviera la oportunidad de que se fuera sospechoso. Esto es un sepulcro nuevo que no tiene, estaba tallado en la piedra. Sepulcro nuevo, ninguna duda. Ya yo estoy terminando y para resumir, la forma que yo resumo este capítulo es que este capítulo habla de todo el sufrimiento, como dije al principio, del cuerpo humano que tuvo Jesús y Juan se dedicó más que a esas cosas. A los otros añadieron otra, pero que está ocularmente era imposible que él no viera el sufrimiento que tuvo Jesús en el cuerpo. Y es importante verlo de esa forma porque tenemos que darle más valor a lo que Jesús hizo por nosotros. Y no usarlo como un estribillo. Simplemente tenemos que... Esto es hasta algo nuevo que tenemos que darle gracias a Dios todas las mañanas. Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste. De verdad que no tenía idea de todo lo que tú pasaste como humano, como yo, que estoy pasando unas cosas. Todo lo que tú pasas, todas las cosas que yo oro por ti, no se comparan con nada a lo que tú pasaste. Las situaciones que yo pueda tener, yo, mi familia, lo que sea en el trabajo, no se pueden comparar. Dios se encargó por medio de Jesús de cubrir todo. Oye, y no todo en ese momento. Eso todavía 2000 y pico de años más tarde. Todavía eso es efectivo. ¿Qué clase de plan? Amén. Jesús fue odiado, como dice. Este capítulo habla mucho del odio que tenían hacia Jesús. De todas las maquinaciones que estaban haciendo desde hace tiempo. Había herida, desprecio, odio colectivo. Nosotros
en realidad tenemos que tener, y yo lo digo por mí, yo le agradezco yo lo suficientemente a Jesús por eso. Por lo menos lo que he hecho, no. Sí, yo le doy gracias a Dios y damos gracias a Dios, pero así mismo como escudriñamos la palabra, en esto tenemos que escudriñar para nosotros que ese agradecimiento sea más grande todavía, porque fue demasiado de valioso. Esto fue un plan perfecto. Como dije, todavía 2000 y pico de años, todavía eso es efectivo. Y sabrá Dios cuánto tiempo más hasta que Él venga. Él hizo todo eso hasta por el que en el 2030, si Él no ha llegado, todos los pecadores del 2030 están cubiertos. Que obviamente los que acepten este sacrificio y lo acepten como Salvador. Hay misericordia, hay amor para aquellos y para todo aquel que crea en ese sacrificio, en esa entrega. Yo estoy seguro que después de este estudio, como me ha pasado a mí, ver la crucifixión de Jesús me abrió otra dimensión. Otra dimensión. Porque decir que Él se sacrificó, que Dios amó tanto que entregó a su Hijo para que en el que Él creyera, cuando esa palabra dice entregó a su Hijo, es esto que pasó aquí. Esa fue la entrega. Hay mucho que agradecer, hermano. De verdad que este plan es un plan maestro y vemos que tiene eficacia cuando toca a las personas. Cuando las personas se dejan tocar por el plan, cambian, porque el precio fue muy alto. Yo tengo una canción que cuando yo la escucho, pienso el que hizo esa letra estaba bien agradecido de ese sacrificio. Así que yo le voy a pedir a los muchachos que pongan y con esto pues yo termino, pastor, y espero pues que nos haya traído un poquito pues de luz ante este gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. El lamento y la aflicción
estar presente ante el Rey que todo entregó por Gloria al Señor, qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, el hermano Luis decía pues que se le acabó en la humanidad, ¿verdad? El sufrimiento a Jesús. En ese momento, en la parte humana, en la humanidad no había ya dolor. Pero entonces hay otra parte, que ahora baja en el Espíritu. Y no se va a enfrentar a cualquiera. Va en el Espíritu al infierno a arrebatarle las llaves al diablo. Qué tremendo. Quiere decir que la humanidad peleó, guerrió, luchó, sufrió, y ahora en el Espíritu, todo por amor. No sé si usted se pone a pensar en esa escena, cuando hay heridas abiertas, en aquel tiempo que había menos higiene que ahora, las moscas, los mimes, que no solamente era que tenía heridas, era que estaban infectadas, ¿verdad? Porque en ese camino todos estos insectos se podían parar sobre la herida y depositar sus granitos y esa herida comenzar a arder más, a doler más. Ese sufrimiento en la humanidad solamente por abrir una puerta para ti y para mí. Pero todavía hay hombres y mujeres que cuando escuchan a otras personas piensan que toda esta escena de Jesús es algo como una película. Yo he escuchado gente decir, no, que a Jesucristo se lo llevaron, se lo robaron, para que la gente creyese que Él resucitó. Miren, no podían robárselo porque todo estaba fríamente calculado. Había guardias donde quiera porque existía esa posibilidad. Y como existía esa posibilidad, con los soldados romanos junto con el Estado comenzaron a hacer todas las calles y todo estaba cubierto de guardias para que no se robaran el cuerpo de Cristo Jesús. No hay posibilidad que el cuerpo fuera robado. El cuerpo de Cristo pasó por el proceso por amor a ti y por amor a mí. No hay cómo buscar, porque aún este hombre, Josefo, este historiador, habla de este hombre llamado Jesús, cómo sufrió y por todo lo que pasó. Pues entonces no tenemos por qué irnos atrás, no tenemos por qué llorar por los bochinches, los problemas, las crisis, las situaciones. Todo eso va a pasar porque estamos en un mundo imperfecto. Pero aquellos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, no vamos a mirar esas cosas. Por eso yo en estos días, escuchando a la gente hablar, que la iglesia está llena de odio hacia este muchacho, ¿verdad? Que tiene estos conciertos. Pues no es la iglesia, porque la iglesia no odia. Los que están odiando son algunos fariseos que están dentro de la iglesia y saben odiar. Pero la verdadera iglesia no odia. La verdadera iglesia está orando, porque estamos viendo cosas que no están bien. La iglesia no odia. Si hay gente que está dentro de la iglesia y está odiando, son fariseos que se están escondiendo.